En este video te contaré la parte oscura de Tailandia, de la ciudad de Pattaya y del barrio rojo y del pecado, y te diré consejos y tips de cosas que no debes hacer, sobre todo en los primeros días de tu estadía en este país. Sean bienvenidos a un video más a este canal. Salí de Frankfurt en un Airbus A380 con 850 pasajeros a bordo, el avión civil más grande del mundo con 3 pisos. El vuelo duró 11 horas. En el aeropuerto de Bangkok cogí un taxi que me costó solo 35 euros en un viaje de 2 horas hasta la ciudad de Pattaya en el Golfo de Tailandia. Nunca estarás seguro de que una masajista trabaja legalmente o no. Antes de ir a un salón de masaje, es recomendable leer las opiniones del local en internet, pero no en la página web propia, sino por ejemplo en Google. Así se evitará sorpresas como descubrir que su masajista es un ladyboy, los cuales tienen la tendencia de ser agresivos. Al escuchar el himno nacional, la gente se levanta, se para y es muy aconsejable hacer exactamente lo mismo. No mostrar gestos románticos en público. Tailandia es un país asiático y, al igual que muchos otros países de la región, la gente rara vez muestra gestos románticos en público. Por lo tanto, respeta la cultura oriental y compórtate en público. Haz tu mejor esfuerzo para evitar besos o abrazos cuando estés en la calle. En Tailandia, incluso un simple gesto romántico, como tomarse de la mano, rara vez se ve. Habrá mucho tiempo para demostrar cuánto amas a tu pareja cuando los dos estén solos. Cuanto más privado, más romántico será. No se debe señalar con el dedo índice o con el pie. No importa a quién o a qué estés apuntando, el señalar con el dedo índice o peor aún con el pie es realmente inaceptable. La cabeza es la parte más sagrada del cuerpo, mientras que los pies son la parte más sucia, al menos para el tailandés. Si deseas llevar a una pareja a tu hotel, es recomendable residir en un hospedaje que pida un carnet de identidad a la persona que va a entrar contigo para estar más seguro en caso de algún robo. Si quieres estar seguro de que no traes a un ladyboy al hotel, chequea cuando entregue en la recepción su carnet de identidad. Si antes de su nombre está escrito la palabra Mr., entonces se trata de un ladyboy. Este es el momento exacto donde debes de despedirte de él. Al comprar en la calle es recomendable no negociar demasiado bajo. Puede ser que el vendedor se ofenda. Los tailandeses se sentirán ofendidos y enojados si estás regateando demasiado bajo al comprar. Antes de comenzar a negociar, será bueno primero que decidas cuánto deseas pagar por el artículo que deseas. Puedes negociar, pero no a un nivel en el que sea demasiado bajo el precio ofrecido. 50% como máximo. Si crees que el precio no vale la pena, tal vez sea mejor que salgas de la tienda y busques otra que ofrezca un precio más bajo. No se debe usar ropa sexy al visitar los templos, es una cuestión de respeto. Hay que respetar los signos religiosos, el rey y la bandera tailandesa. Encontrarás numerosos templos cuando estés en Tailandia. Es importante respetar las normas de vestimenta de los templos. Las mujeres deben llevar los hombros tapados y las piernas cubiertas por debajo de la rodilla. En el caso de los hombres, estos deben llevar una vestimenta correcta, que no incluya camisetas con tirantes, por ejemplo. Cuando dentro de un templo se acerquen a la imagen de un Buda, deben de agacharse por respeto.
No se sienten mirando hacia la imagen del Buda con los pies por delante. En la cultura tailandesa, los pies se consideran la parte más sucia. Por ello, no deben ponerse nunca de frente a nadie y mucho menos ser utilizados para señalar. También en los templos se considera una falta de respeto las muestras de afecto. En general, eviten este tipo de demostraciones afectivas en cualquier lugar público. De ninguna manera se debe tocar la cabeza de otras personas. En Tailandia se considera de mala educación. Para los tailandeses, la cabeza es la parte más sagrada del cuerpo. Por tanto, debes tener cuidado de no tocar la cabeza de alguien a menos que tengas una relación cercana con dicha persona. No es común en Tailandia estrechar la mano para saludarse. En su lugar es aconsejable hacer el saludo tradicional denominado Wai. Este saludo consiste en juntar las palmas de tus manos frente a tu cuerpo. Hagas lo que hagas, sé siempre respetuoso con el rey y la familia real. Nunca hagas ni digas algo negativo u ofensivo. Muy importante es ser respetuoso cuando visitamos el Palacio Real de Bangkok, ya sea en un tour o libremente. Viajar a Tailandia sin seguro médico no es recomendable. No solo es importante tener un buen seguro médico para viajar a Tailandia, sino que también es muy importante que el seguro te pague todos los costes sin tener tú que abonar nada al hospital por avanzado. Esto es un problema muy frecuente en seguros médicos de bajo coste o calidad. Tú tienes que pagar al hospital primero y después reclamar al seguro. Termina siendo un procedimiento costoso y con riesgo. No pases más de 3 días en Bangkok. Este es el tipo de ciudad en la que puedes estar un mes o un año y al final no conocerla. Para 2 o 3 días es perfecta, incluso se puede hacer algún tipo de excursión. Eso sí, es imprescindible en un viaje a Tailandia, pero para pocos días. No se te ocurra montarte en taxis sin taxímetro o tuk-tuk sin acordar el precio antes. Si te montas a un taxi sin taxímetro, estás dispuesto a que te hagan un destrozo en la billetera. Lo mismo ocurre con el tuk-tuk. Aquí hay que acordar el precio antes. Disfruta de la comida callejera, pero con cuidado. Por eso es muy recomendable tomar precauciones de sentido común. Puede ser una vía rápida para sufrir una intoxicación alimentaria. Lávate las manos antes y después y sobre todo come donde haya mucha gente. Una rotación más rápida de comestibles significa comer más fresco. Por supuesto, en este país no te puedes permitir el lujo de beber agua del grifo. Ten todo esto muy en cuenta a la hora de viajar. Y por último, no intentes solucionar los problemas levantando la voz. Por mucho que te indigne una situación, una de las cosas que no debes hacer en Tailandia es intentar solucionar el problema con gritos o malas formas. Te ayudará poco, porque en Tailandia este tipo de actitudes están muy mal vistas. Si algo en el hotel no es de tu agrado, tienes cualquier problema en alguna tienda o cualquier otra cosa, sé firme, pero procura siempre sonreír y evitar las salidas de tono.